Muy bien, hermanos, hermanas, buenas tardes. Bien, buenas noches o buenos días. Esta es la parte 2, la continuación del video anterior. Así que vamos rápidamente a poner la pantalla donde nos quedamos. Ujú. Nos quedamos aquí un momentito, a ver, lo hago rapidito. Nos quedamos aquí, hemos visto estos versículos, ¿verdad? Y obviamente nos dejó meditando mucho. Hemos visto la connotación que le da la Biblia a esta palabra, a la palabra enamorados, ¿no? Vemos amantes, eh, gente, cosas, ídolos que no promueven la fornicación espiritual, obviamente nos aleja de Dios. Esa es la connotación, ¿no? Hemos visto a base de un corazón duro, un corazón, una persona que finge. Aquí en 2 de Samuel 13:1 vimos el ejemplo de Amnón y Tamar, una persona enamorada capaz de enfermarse, porque ese tipo de amor enfermizo no existe. O sea, un amor que planifica, un amor, ¿ves? Nos lleva a que planifica en su fuerza, en su humanidad. En este caso planificó algo feo, ¿no? Entonces, pero también se puede ver desde el lado, o sea, por ejemplo, alguien que, o sea, el enamoramiento aplica estrategias humanas para poder alcanzar lo que él quiere, ¿no? Para poseerla. En este caso, la intención de este de Amnón era simplemente un apetito sexual. Pero también hoy en día el enamoramiento es algo que mira, apunta, se ensaña con esa persona. Incluso muchos llegan al matrimonio, pero después se ven los resultados, ¿no? Por eso es muy importante la guianza de los pastores, porque o líderes de la iglesia, porque a veces los papás de hoy también son alcahuetes. Los papás de hoy en día también son permisivos, permiten, no todos, pero la gran mayoría, los papás millennials, ¿no? Los padres que buscan ser amigos de sus hijos, permiten, ¿no? Ya, bueno, pues ya para que al final, bueno, está lejos de Dios, ya lo permito. Entonces tienen bases muy huecas, muy vacías. Entonces eso hemos visto hasta el momento, ¿no? Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar con esta exposición. Muy bien, la palabra enamorado, agap, ¿no? Que ya está en otro numeral 5689 del libro del diccionario Strong. Agap, que significa suspirar por alguien, por algo, es decir, amar, pero de forma sensual, ¿no? Amar sensualmente. Qué interesante definición. También, ¿no? Amante, enamorar. Bueno, vamos a ver las siguientes, vamos a ver las siguientes diapositivas. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver ahora estos versículos, ¿ya? Bueno, todos están en Ezequiel. Así que vamos a ver Ezequiel. Igual tómele foto, tómele tómense lo voy a tomar para, así, tómenlo ya, para que sepan los versículos. Entonces nos vamos a Ezequiel 23:5. Vamos aquí, a ver, Ezequiel 23:5. A ver, un momentito, vamos a buscar por acá. Vamos a la Biblia, Ezequiel 23:5. Ezequiel 23. ¿Listo? Ezequiel 23. Muy bien. A ver, vamos a ver si se da.
Ya creo que está un poquito muy grande. Lo vamos a acomodar. A ver, espero que ahí. Un poquito vamos a minimizar esta pantallita de acá. Ajá. Ahí está, creo. Ahí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, creo que está ahí. Ajá. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces los versículos. Ezequiel 23, 5. Pero vamos a leer desde el 1, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y ahora aconteció, dice, muy bien, dice, y Ahola, miren, vamos a ver el 5, y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder. Interesante. Aún estando en mi poder, dice. ¿No? Arriba que dice, son mías, ¿no? Dice, y estando en mi poder, son mías, y se enamoró de sus amantes, los asirios. Ahí está. Vemos la primera palabra, la primera connotación de esta palabra. ¿Listo? Entonces vemos, todo empieza de esa forma, hermano. O sea, esta palabra está muy... la dirección que la Biblia le da a esta palabra, todo es negativo. Hasta no hemos visto ninguno positivo. Todo lo usan para... a ver, no sé si estoy acá. Todos los versículos que hemos leído lo orientan hacia todo negativo, hacia alguien que deja su vista de Dios y al final es un capricho, pues, ¿no? Se encapricha, ¿no? Queremos otro Dios, queremos ver a otros dioses, queremos seguir a otro Dios, queremos degustar de lo que el sistema del mundo nos puede dar, y se alejan de Dios, ¿no? Vemos ahí los versículos anteriores que hemos leído, corazones, dice, corazón caprichoso, inestable, indeciso. Aquí estamos viendo, dice, ¿verdad? En el versículo 5, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, perteneciéndole a Dios. Fornicar, una fornicación espiritual, deseo, apetito, atracción por, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me siguen. Atracción por, enamorado, habíamos dicho, suspirar. Ajá. Aquí está, miren. ¿Dónde está? Ahí está, ¿ven? Lo leen. Suspirar por, es decir, sensualmente. Con ese fin sensual, de atracción, apetito, carnal, amante, enamorar. Entonces se enamoró, dice, ¿no? Estando aún en el poder de Dios, perteneciéndole a él, dice, se enamoró de sus amantes, los asirios. Entonces esta palabra tiene una connotación, repito, una dirección, una orientación negativa, ¿no? Es un capricho, un encaprichado, que no quiere oír la voz de Dios, que no quiere escuchar los consejos, que no quiere escuchar las reprensiones, pero se encapricha y al final se aparta de Dios. ¿Qué más? Continuamos. A ver qué más dice aquí. Un ratito. Y continuamos entonces, siguiente versículo. A ver, versículo 7, ¿no? 5, 7, vamos por acá. A ver. Listo, dice el 5, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos. ¿Ya ves?
¿Qué más? Jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. ¿Ves? Que eran jóvenes codiciables, dice la Biblia, así lo, lo, lo expresa, así lo califican, jóvenes codiciables. Y se enamoró y se prostituyó con ellos. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Enamorado, enamorada, no prostituta, también. Un término que está dentro de la RAE, está en desuso, pero también está considerado ahí. Entonces tiene razón también lo que hemos leído al principio de ese tema. ¿Qué más dice? Y se prostituyó con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se prostituyó con todos aquellos. Lo voy a subrayar. Un momentito. Aquí está. Dice, se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos y con todos aquellos de quienes se enamoró. Con quien se enamoró se prostituyó. Wow, qué horroroso, de verdad. Qué horror es esto de aquí, ¿no? Se prostituyó, dice, con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de Dios, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos quienes se enamoran, o sea, con quien se enamoraba se prostituía. Yo elijo esto, me prostituyo. Yo elijo esto, me enamoré de él, me prostituyo, cometo fornicación, estando en el poder de Dios. Eso quiere decir cuando alguien dice estoy enamorado, ¿no? Ya sea porque no hay nada formal. O sea, no hay compromiso, solamente porque le da cosas, porque puede sacar un beneficio y ya está. Entonces, esta palabra es increíble. Lo que realmente esconde esta palabra, la Biblia, el peso que le da la Biblia a esta palabra. Para muchos va a ser como que, déjame reacomodar mi cerebro, ¿verdad? Entonces, luego continuamos, versículo. Sí, seguimos. Dice versículo 9, creo, a ver. Dice, y se contaminó con todos los ídolos de ellos, ¿no? Entonces, la palabra enamorado luego denota aquí que termina contaminándose. Entonces, esta palabra, repetimos, no es nada bueno, según la Biblia. Y dice 8, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, no dejó, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Recuerda, entonces aquí tiene que ver mucho, ¿no? Enamorado, la palabra que connota enamorado acá es amantes, ¿no? Por lo cual la entregué en manos de sus enamorados, en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Y ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Increíble, ¿verdad? La entregué en manos de sus enamorados, dice. ¿Qué más? Versículo siguiente, ¿estamos leyendo? ¿Sí? Versículo, continuamos, 12, 16, 30, a ver, 12, 16, 30, a ver, hasta el 12, dice, se enamoró de los hijos, otra vez, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, ¿no? Gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes. ¿Se acuerdan que arriba decía los mejores príncipes? Ya. Jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes, aquí está otra vez, jóvenes codiciables. ¿Ya ves? Eso es lo que connota lo que habíamos dicho, la palabra enamorado. Siguiente. Y vi que se había contaminado. Ahí está. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared,
imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. 16. Otra vez, se enamoró de ellos a primera vista. Ahí está. Se enamoró a ellos a primera vista, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en el contexto de lo que estamos leyendo vemos que alguien que siendo, me voy a poner yo, ¿eh? Siendo alguien, dice, en el versículo 5 dice, eran mías, me pertenecían, aún perteneciéndome, ellos miraron a los asirios, se enamoraron de los asirios o vecinos, de príncipes, de codiciables, esto, o sea, empezó a ver, o sea, desecharon todo lo agradable que Dios puede dar y se enamoran de las cosas que el enemigo, el mundo, nos puede dar. Interesante palabra, enamorados. Entonces, por ejemplo, un enamorado es alguien que puede cambiar la buena voluntad de Dios por tu buena voluntad, depende de acuerdo a tu corta visión, a tu vista, ¿no? Humana, a tu apreciación. Entonces, no todo lo bueno que sea para ti es bueno de parte de Dios. Y para terminar, el versículo 20, hermanos, dice aquí, ¿no? Versículo 20 dice, creo que está en el, ¿no? A ver, 19 dice, ¿no? Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, hasta aquí hemos visto qué connotación le da la Biblia a esta palabra. Y tiene mucha razón. Puesto que muchas veces fracasan muchos matrimonios, ¿no? Que yo conozco, muy enamorados, se casaron, pero su fin fue un camino de muerte. Entonces, amados hermanos, continuamos, ¿ok? ¿Listo? Hasta aquí entonces espero que se haya entendido la palabra y bueno, pues no, entender entonces que es un sentimiento el cual usted tiene que lidiar porque va a aparecer, pero tiene que saber ponerlo en la mano de Dios. Bueno, continuando entonces, aquí he puesto, ya estamos para terminar, solo faltaban unos minutos. Entonces dice aquí, tengo acá el famoso triángulo, el hombre, la mujer y arriba Dios, ¿no? Entonces, el hombre, aquí voy a apuntar, el hombre, a ver, voy a ver si es que me dejan por aquí pintar algo. A ver, voy a intentar ser derecho ya. Entonces, cuando el hombre en su soltería, incluso en un matrimonio, pero vamos desde la soltería hasta el matrimonio, porque es lo mismo, o sea, si un hombre en su soltería, ¿no? Entonces, tiene que amar a Dios. A Dios. Y la mujer tiene que, su chamba es acercarse a Dios. Solo. Cada uno de forma, en la soltería digo, hermanos, independiente. Que alguien, ¿no? Que un líder, ¿no? Que un líder, si es el pastor, puede ser también un líder, y aquí también un hermano
¿no? O también lideresa, ¿no? Está un poquito chueco ya. Sí, muy bien, también. Cada uno tiene que, de forma independiente, ¿no? En la soltería, se tiene que acercar a Dios, porque lo mismo que hace de soltero lo hace de casado. Hay gente que de solteros, pues, como novios ya, piensa pues que el noviazgo es una licencia ya para estar de arriba a abajo todos juntos, y eso no es. Una vez escuché a un pastor que decía, hasta que no dé el sí, no es su esposa, no es su esposo, o sea, no tienen derecho por estar ahí juntos. Entonces, hermano, yo conozco gente que es muy enamorada y hasta ahorita viven felices. Bueno, la apariencia vende todo, ¿no? Pero al final, lo que cuenta es, al final Dios solo sabe la intimidad de cada uno ¿no? De cada pareja. Pero lo más probable es que sea así. Una persona que se case muy enamorada, muy acaramelados. Muy pocos han tenido la bendición de tener y saber escuchar los consejos de un pastor, de un líder, de una alianza. Otros no. Otros también tenían, pero no quisieron escuchar. Entonces, ahora, yendo al cuadro de acá, o sea, a lo que yo quiero ir con esto, a lo que yo quiero ir con esto de acá, mis queridos hermanos, a ver, voy a borrar esto, es, ¿no? Mientras más, a ver, vamos a borrar esto de acá rapidito, a ver, rapidito, muy bien. Entonces, cuando el hombre se acerca a Dios y la mujer se acerca a Dios, van a estar juntos cada vez más. Pero si el hombre desecha a Dios, vamos a poner acá un cuadro, ¿ya? Vamos a tapar por unos momentos, vamos a tapar ese de aquí, vamos a tapar esto. ¿Sabe qué? No queremos nada de Dios. El hombre y la mujer pueden hacer todos sus esfuerzos, pero al final va a haber una distancia, de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, vamos a hacer aquí. Continuamos. Ahí está, ¿ves? Cuando el hombre se acerca a Dios, la mujer a Dios, van a estar juntos siempre. Y obviamente con Dios. Y esto es lo que muchos dicen, ¿no? De el Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces es imposible de romper, ¿no? Entonces, eso es, hermanos. Ahora, hermano Kenny, hasta aquí ya entendí todo esto, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la expresión correcta? ¿Cuál sería la connotación correcta? ¿La Biblia habla acerca de lo correcto? Porque ya entendimos que la palabra enamorado, la Biblia le da un sentido, obviamente, horrible, ¿verdad? Que te aleja de Dios y todo eso. ¿Hay algo que la Biblia hable acerca de lo correcto? Sí. Y vemos un orden. Miren, ¿qué más ejemplo de amor que Cristo? Y sabemos que Pablo compara el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. Entonces vamos a ver, ¿no? Dice Cristo, esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y esposas están sujetos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, es un buen ejemplo. Tenemos que ver a Cristo. Entonces, vemos a Cristo por aquí. Siguiente versículo. Miren, vamos a analizar cada palabra, ¿ya? Vamos en orden. En Mateo 3:15 dice: pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces, en otra versión dice: es necesario que cumplamos toda justicia, todo lo que es justo, ¿no? Que cumplamos, que obedezcamos. Entonces, la etapa inicial de un hombre, también una mujer, debe ser lo mismo. Pero aquí Cristo como ejemplo del varón, por ejemplo, empieza diciendo: es necesario que cumplamos con todo lo que Dios exige. Entonces, una soltera, en este caso varones,
Dice, es necesario que cumplamos con lo que Cristo exige. Obediencia a Dios, totalmente. Una sumisión total a Dios. Totalmente, total. No parcial, ni a media, ni un cuarto, ni un octavo. Es total. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Así, para poder entregarse, porque dice que Cristo se entregó por la iglesia en la cruz, y ese es justamente un símbolo del matrimonio. En el matrimonio, en el altar, más que se están juntando dos personas están muriendo a sí mismas. Entonces, para llegar a ese punto, es que de nada sirve si la soltería no estuvo dispuesto a cumplir con todo lo que Dios exige. Obediencia. Y segundo, mire cómo va avanzando la secuencia. Segundo, en Mateo 3:17 dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Un hombre que agrada a Dios, un hombre que da gozo al Señor, un hombre que satisface a Dios, no que satisface a su papá, ni a su mamá, ni a la chica que le gusta o al chico que le gusta, ¿no? O sea, alguien que satisface a Dios, que le da gran gozo a Dios. Está dispuesto a cumplir toda justicia, está dispuesto a cumplir lo que Dios exige. Como resultado, un hombre que da gozo a Dios, una persona que da gozo a Dios, ¿no? Satisface a Dios, que da alegría a Dios. Luego en Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió. No he venido, no para hacer mi propia voluntad. Entonces vemos la secuencia, mira, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Y eso es triste. Cristianos que quieren empezar una relación, dicen, no, yo me enamoro porque ella es, yo he trabajado 7, 14 años por ella, ¿verdad? O por él también, he esperado por él, él es mi tipo de, ¿has escuchado? Mi tipo de hombre, ¿no? Él es mi tipo de hombre, ay, como Daniel y como Sansón. Encima meten personaje bíblico, ¿no? Bueno, sí, mi tipo es como Sansón, fuerte, sí, pero también ciego, ¿no? que al final lo agarraron como juguete, sí. Ay, mi tipo es como David, sí, pero David, recuerda, mandó a matar al esposo de, ¿no? la chica que se había acostado y hizo una trama, ya. Entonces, por eso es mejor el tipo de hombre Cristo, que alguien hace la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? No voy a la conferencia. Perdón, ¿sabes qué? No voy a poder acompañarte porque hay culto y tú y yo todavía no estamos casados, ¿no? Así que voy a la iglesia, tengo que ir a la conferencia de varones, o no sé, hay un culto especial y la chica no puede. Ay, uy, ¿no? Entonces la chica, ay, Dios o yo, mándalos. Entonces, ese es el detalle. Alguien que viene a hacer la voluntad de Dios. Entonces, los que cumplen ese requisito son aquellos pocos que conozco también, porque esa es la realidad. Son pocos los que van a estar dispuestos a lo siguiente, en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, ojo, condición de hombre, de humano, se humilló a sí mismo. Ahí está, ese es el altar, ¿no? En el altar, ahí somos humillados totalmente. Decidimos morir a nosotros. Y dice, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice Efesios dice que Cristo se entregó a la iglesia para santificarla. Pero ¿cómo iba a poder santificarla sin cumplir los 3 versículos anteriores? Si no estaba dispuesto primero a cumplir lo que Dios exige, si no estaba dispuesto a dar gran gozo a Dios, si no estaba dispuesto a vivir haciendo la voluntad de Dios, entonces no va a poder santificarla, no va a poder amarla. ¿Entendió? Entonces, eso es el orden correcto. Eso es lo que es el amor realmente. Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Sí? Cristo amó a la iglesia y se entregó.
¿Por qué llegó a ese punto de amar a la iglesia, de entregarse para poder santificarla? Repito, porque Cristo en su momento, vamos a decir así, soltería, para que me puedan entender, estuvo dispuesto a cumplir todo lo que se exige, y no solo en ese momento, sino hasta ahora, ¿verdad? El hombre que realmente hasta ahora lo hace, quien da gran gozo a Dios y está dispuesto a hacer su voluntad. Ese, téngalo por seguro, que va a estar dispuesto a morir y amar y santificarla. Y la mujer que está y la mujer que también está dispuesta a hacer esto, una mujer también que hacer todo lo que Dios exige, quien da gozo a Dios y no al hombre, no a otros, no a Dios, ni a sí misma tampoco, y que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, tenganlo por seguro que también va a ser una mujer que va a saber respetar, ¿no? Y está sujeta a su esposo de una u otra manera, como la Biblia lo dice en Efesios. ¿No? Y creo que hasta aquí fue todo el pequeño estudio acerca de ese tema, mis queridos hermanos. Espero que haya sido una gran bendición para sus vidas. Espero que Dios haya abierto sus ojos para que vea su entendimiento. Ora al Señor que le dé sabiduría, y como siempre digo, busquen a Dios, estudien la Biblia. Siempre hay que estudiarla, no solo leerla, siempre con la guianza del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Hasta otro tema. Bendecidos. Nos vemos, iglesia. Cuídense mucho.